¿Qué dice la presidenta mexicana? La verdad me parece que ha respondido de manera muy inteligente, de manera muy prudente, pero también de manera firme, contundente. Deja claro, pues, cuál es la postura del gobierno mexicano y dice, otra vez lo vuelve a repetir, dice, subordinación, nada. Coordinación, toda la que quieran, subordinación, nada. Respeto total. Vamos a escuchar. Pues sobre estos últimos dichos del presidente electo Donald Trump, ya fijó su postura sobre cooperación sí, subordinación no, y conocer qué opina sobre también la postura de la oposición aquí en nuestro país, que aplaude y que apoya pues estas declaraciones de Donald Trump. Sí. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Si ustedes escuchan lo que todo el... Porque miren vale ustedes, la pena... ya vieron lo que dice Donald Trump y me parece muy inteligente por parte de Sheinbaum retomar estas palabras. Dice, quiero agradecerle a Trump cómo se expresa de mí. Eso es hacer política y eso es tener oficio político. Otra vez escuchen. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman. Lovely, wonderful woman. Una mujer encantadora y hermosa. And President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Otra vez, wonderful woman. Está chévere, ¿no? Que la presidenta diga, bueno, miren, él lo está diciendo, no yo, y sobre esa base vamos a partir. Si ustedes escuchan lo que todo el... Porque vale la pena cuando hay una información que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho. La presidenta mexicana es científica, la presidenta mexicana, ella sí es doctora, para que vean, no se autodenomina doctora sin tener el doctorado, ella sí es doctora, no como sus críticos, muchos de los cuales se hacen llamar doctores sin haber estudiado un doctorado. Dice, hay que ir a la fuente primaria, hay que ir a la fuente primaria. No nomás cortar retazos de aquí, de acá y de acá y crear a partir de opiniones, crear una historieta. No, hay que ir a la fuente primaria, que es la filosofía también de este canal. Y fíjense el desarrollo de la respuesta. Dicho por el presidente Trump. Entonces, agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Hemos tenido en realidad 2 conversaciones telefónicas, no ha habido más que comunicación en ese sentido y pues evidentemente las comunicaciones públicas que él hace y las comunicaciones públicas que hacemos nosotros. Entonces, él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a ser una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador.
Entonces, yo creo que no hay que, digamos, trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, digamos, en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Fíjense bien, ¿eh? No hay que engancharse y hay que escuchar bien lo que está diciendo para posteriormente hacer una evaluación y sobre esa base de partida poder construir una relación que sea conveniente para ambas partes. No estar en los dimes y diretes de los mítines públicos, en donde al calor, pues, de la energía que se vive en esos mítines multitudinarios, pues la gente se envalentona y dice cualquier cosa. Y repito, yo creo que así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad. Por la oposición en México, la oposición de este momento, entiéndase la derecha panista, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, esa gente que suelen repetir los patrones de conducta de la derecha internacional, de ser muy represores hacia el interior de los países que mal gobiernan, pero ser muy arrodillados frente a Estados Unidos. La oposición mexicana derechista, así como la oposición vendepatrias venezolana, o como la oposición peruana, que ahora es gobierno, que están respaldando a esta señora asesina, Dina Boluarte, Dina asesina, o el grupo político que hoy mal gobierna el Ecuador, que por cierto le acaban de dar un serio revés al niño de 1.30 de estatura que mal gobierna Ecuador. Bueno, pues nuevamente en México repiten ese patrón, celebrando y viendo en Donald Trump, aplaudiendo que Donald Trump sería el contrapeso de Claudia Sheinbaum, contrapeso que ellos electoralmente no pueden ser. Escuchen esto. Celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México. Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. Es lo mismo ahora. Pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Ayer yo veía publicaciones en redes, ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas. ¿Cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Pues sí, ¿no? Cuando dije lo del himno, Masi Osario, un extraño enemigo, algunos se burlaron, pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente, y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Por supuesto que nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de consumo de fentanilo, de drogas, pero particularmente de fentanilo que tiene Estados Unidos. Y en eso hay que colaborar. Y también, pues, de lo que significa la colaboración en términos de información, de trabajo conjunto para poder atender la inseguridad que se vive en México y la violencia. Pero de eso a una intervención, pues evidentemente, yo creo que si hacen una encuesta, el 99% no está de acuerdo. La gente está de acuerdo en colaborar, en coordinarse, pero no está de acuerdo en una intervención. Los únicos que están de acuerdo en una intervención son los panistas piteros y pedorros y vendepatrias que está señalando la presidenta, que esos son capaces de vender hasta a su madre con tal de seguir en un huesito, en un cargo en el poder. Son verdaderamente antipatriotas y desafortunadamente, y ahí sí es una crítica para Claudia Sheinbaum y el grupo en el poder hoy en día, primero se están llenando de panistas en Morena, el grupo que gobierna.
gente de verdad impresentable. Ya vimos a una tal Aida Sansores, la gobernadora de Campeche, que pues ahora tiene como secretario de Desarrollo Económico ahí en su estado al panista Lavalle Mauri, que fue encarcelado por el tema de Odebrecht, por recibir sobornos. Es decir, les encanta el dinero. El problema es que ahora en Morena, que se supone que es un partido de regeneración nacional, están metiendo a puro degenerado, o a mucho degenerado, que es amante del dinero. Entonces, esto que decía el presidente López Obrador de no somos iguales, pues si no son iguales ya se están pareciendo. O personajes como Ricardo Monreal, ¿no? El coordinador en la Cámara de Diputados por Morena. Luego, en segundo lugar, si tienes un artículo 123 del Código Penal que te habla de lo que significa traición a la patria, ¿por qué nada más se les está denunciando públicamente y no se lleva a cabo un proceso legal para castigarles con ese artículo? Traición a la patria existe en el Código Penal. O sea, de nada sirve que nada más se esté mencionando que estos cuates son vendepatrias si después no se les va a hacer nada. Entonces, vamos a mantener comunicación, relación con el gobierno de Trump, del presidente Trump, y ya pues veremos en su momento cómo se dan las condiciones para poder llegar a diferentes acuerdos, que lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel. Lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel, dice la presidenta mexicana, y no estar con los dimes y diretes. Y fíjense que por eso justamente una periodista le pregunta sobre la comunicación con Trump. Dice, oiga, además de estos dimes y diretes, hay pues una relación más comunicacional, más institucional, o no, o nada más es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y la presidenta Sheinbaum dice, pues no, hasta la fecha sí ha sido más bien ida y vuelta. Bueno, vamos a escucharla directamente para que vayan a la fuente primaria y no solo a mí me escuchen. Señora Presidenta, en relación con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las dos llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí ahora, y en su momento, pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Dice, tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. O sea, la presidenta no echa en saco roto el tema de verlo de frente. Ahora, déjenme les platico otra cosa. Cuando hablamos de los traidores a la patria, no es con este intento de, pues ahora que son mayoría, duro con ellos, duro con la oposición, acábenla, para que luego vayan y digan que hay una dictadura en México. Que de todos modos lo dicen, De todos modos lo dicen. No escatiman lenguaje, vocabulario, brevario para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que tiene implicaciones muy fuertes, muy grandes. Cambiaría la historia de la relación México-Estados Unidos que ha costado tanto trabajo ir construyendo. A ver, ¿qué pasaría si se designa como terroristas a los carteles de la droga? ¿De verdad acabarían con el narcotráfico? No, pero sí generaría que hubiera bastante injerencia y que en algún momento hasta fuerzas armadas estadounidenses entraran a México. Y eso implicaría una guerra, y una guerra en una condición de asimetría, pues es pura desventaja para México.
Después obligarían a los mexicanos, como en Ucrania, a luchar en contra del ejército invasor. Y eso sí está bien cañón, está fuerte, porque le cambiaría el rostro a México para siempre. Si de por sí hoy en día vivimos un México violento, pues imagínense lo que sería una ocupación incluso militar de Estados Unidos. Entonces, designar como terroristas a los carteles de la droga mexicanos y el rechazar eso no implica que te estés defendiendo a los carteles de la droga o no implica que no sean violentos. Sí, pero el tema es que se están yendo en Estados Unidos por el título más sensacionalista y en realidad no tienen la seriedad, ni la profundidad, ni el enfoque para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas en su propio país. Y entonces, quienes han estado diciendo que México se está militarizando, pues ahora sí verían una verdadera militarización en México, que se traduce en quitarle los derechos que socialmente se han ido construyendo poco a poco. Ahí se vería una verdadera militarización. Y se agravaría porque, pues imagínate, si te quitan los derechos, porque luego habría temas sensibles, se pudiera gobernar con estado de sitio, etcétera, pues prácticamente a todos los demás asuntos se les daría como ese trato. Entonces, México, yo lo he repetido en otros programas, no importa si era Fox, o si era Calderón, o si era Peña Nieto, o si era López Obrador, o Claudia Sheinbaum, México como gobierno estratégicamente se ha opuesto y ha cabildeado en Estados Unidos para evitar que Bush, Obama y hasta el mismo Trump declararan como terroristas a los carteles de la droga mexicano, porque si no controlas tus adicciones allá en Estados Unidos, si no controlas el consumo y si no controlas la venta de armas, y es algo a lo que los republicanos se oponen, no quieren tocarle una coma a la segunda enmienda constitucional, pues realmente no arreglas nada en México y por lo tanto, si no arreglas nada en México, agravas los problemas también en Estados Unidos. Esto por la interconexión que hay. ¿Qué más implica la designación de grupos criminales como fuerzas terroristas o como organizaciones terroristas? Bueno, pues que va a pegarle a las relaciones comerciales, a las relaciones financieras y económicas. ¿Por qué? Porque el mismo Estados Unidos, gobiernos locales, gobiernos estatales, instituciones financieras, grandes empresas que se lucran del Tratado de Libre Comercio con México, pues ni modo que si determinan que México es un país que tiene un problema de células terroristas, pues ni modo que sigan comercializando con un país que alberga terroristas, ni modo que sigan teniendo relaciones comerciales, acuerdos comerciales. De acuerdo a la ley de Estados Unidos, tendrían que imponerle sanciones a los agentes estadounidenses que tengan relaciones comerciales, económicas, financieras con un estado que alberga terrorismo. Se tendrían que congelar activos de connacionales y también de empresas estadounidenses que invierten en México. Se tendrían que suspender relaciones interbancarias con bancos estadounidenses. Se tendría que, pues, evitar el tema de las remesas y también tendría la obligación el gobierno de Estados Unidos de votar en contra de darle líneas de crédito a México y también los programas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano. Es decir, todo lo que se ha construido, si el mismo gobierno de Trump decreta esto, tendría que modificar toda la legislación y por ende toda la interacción en lo referente a México y acabar de facto con el Tratado de Libre Comercio. Y afectaría a México muchísimo, muchísimo, sí, pero también a Estados Unidos. Entonces, oye, profe, ¿y todo es sufrir para México? ¿Todo es sufrimiento para México? ¿Todo es algo negativo para México? La mayoría sí, pero no todo. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, cualquier ciudadano de Estados Unidos que venda de forma ilegal un arma allá en Estados Unidos, que la trafiquen para México, que termine en manos de grupos criminales, pues le estaría vendiendo armas al terrorismo.
cualquier ciudadano o cualquier tienda, comercio de Estados Unidos que blanquee activos del narcotráfico mexicano, pues prácticamente estaría siendo cómplice del terrorismo. Y entonces, ahora sí, se tendría que presionar para que el mismo Estados Unidos empiece a invadir al mismo Estados Unidos, porque habría demasiados cómplices dentro de Estados Unidos que apoyan el terrorismo, siguiendo esa misma lógica de ellos. Así que el Departamento del Tesoro tendría muchos problemas para detectar, combatir y prevenir el lavado de dinero que alimentaría al terrorismo mexicano. Y también, pues prácticamente, México debería subrayar que se le diera un fino seguimiento a todos los actores económicos en Estados Unidos que tienen vínculos con las organizaciones criminales a las que el mismo Estados Unidos quiere denominar terroristas. O sea, no es poca cosa, pues. No es nada más decir, ah, sí, van a ser terroristas y empiezan a bombardear mientras todo lo demás sigue igual. No. El Departamento del Tesoro tendría que meter sanciones a mismos ciudadanos estadounidenses, a narcotraficantes estadounidenses, que también deberían ser considerados terroristas. Y miren que ahí habría mucho de cuello blanco, mucho que cotiza en las bolsas de valores. Pues también tendrían que ver qué pasa con las armas. Es algo a lo que los propios republicanos se oponen. Es el mismo partido republicano el que se opone. El partido republicano, cuando le han intentado mover una sola coma, salen bien bravos a decir, esto no se toca. Y entonces ahí hay un área de oportunidad, que Estados Unidos modifique su segunda enmienda constitucional, pues ya que están serios queriendo combatir el narcotráfico, y puesto que el narcotráfico se alimenta de las armas de gran poder que Estados Unidos vende, oye, de 33,000 muertes al año en Estados Unidos, en México, 17,000 son con armas de Estados Unidos. Entonces, pues eso les da un poder de fuego a las organizaciones criminales. Entonces, Donald Trump tendría que pensar, y su equipo de seguridad, qué hacer con la segunda enmienda constitucional y con todos los vínculos que hay actualmente. Así que es importante que el gobierno mexicano revise las experiencias históricas de lo que ha hecho Estados Unidos en términos financieros, en términos económicos y en términos comerciales con aquellos países a los que acusa de albergar el terrorismo, porque se tiene que hacer una réplica exacta. Decir, ok, entonces vas a congelar el comercio, vas a revisar cuáles de tus bancos dentro de Estados Unidos reciben depósitos sospechosos, hacen movimientos sospechosos. Podría colapsar el sistema financiero de los Estados Unidos. Así, de una.